Segunda Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, diga la venida, y nuestra reunión con Él, diga y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, quiero leer unos versículos más, porque hoy vamos a dar una breve explicación de ellos. El versículo número 3, léanlo allí muy detenida y cuidadosamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Diga conmigo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Note que la interpretación muy popular referente a eso definitivamente siempre habla de que llegará un momento donde habrá un apartarse de la fe impresionante. No obstante, estábamos mirando el término apostasía en el idioma original y tiene un significado muy interesante. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice la Biblia? Que él no vendrá hasta que no haya algo que le dice allí apostasía, o si le han traducido allí como apostasía. Ahora, quiero que lean también en el mismo capítulo los versículos número 6 en adelante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Diga, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Diga, quien al presente lo detiene. Pero note, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Tomen asiento, tengan la amabilidad. Bueno, hoy tenemos con la ayuda del Señor la lección número 12 de esta serie que hemos iniciado, llamada Una mirada en el calendario de Dios. Y con base a un aspecto que hoy hemos titulado el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Con base a ese aspecto del arrebatamiento de la iglesia y también con base al análisis de lo que es la segunda venida de Cristo, que hoy vamos a enfocarnos en lo que son las diferencias de estos dos eventos particulares. Esto es doctrina escatológica o profética y es necesario compartirlo o es menester hacerlo. Yo sé que muchas veces la iglesia a nivel general, esta congregación estamos acostumbrados a recibir enseñanzas, pero normalmente no está todo el mundo tan habituado a recibir enseñanza. Gusta la predicación, es de bendición la predicación. No obstante, cuando ya viene algo más sólido, deja de ser leche y viene algo sólido, tiende a ser no tan fácil de asimilar para todos nosotros. No obstante, es mi deber y con la ayuda del Señor quiero hacerlo, quiero compartir esto referente a esta doctrina fundamental de la iglesia. Algo que quiero decir en este momento es que en cuanto a la venida del Señor, cuando se habla en la Biblia de Maranata, Maranata es nuestro Señor viene. Maranata es más que un saludo. Sé que en la China y en algunos países donde la iglesia está siendo perseguida terriblemente, utilizan esto como un saludo también.
y siempre es como el recordatorio de esa esperanza que la iglesia tiene. Y aun cuando están en situaciones muy difíciles, siempre ellos dicen: Maranata, hermana, o Maranata, hermano, Cristo viene. No obstante, cuando se habla de la venida del Señor, debemos entender que la expresión venida del Señor tiene que ver, y se ha dicho ya con abundancia, por lo menos en esta serie, y creo que muchos lo han escuchado alguna vez, siempre se está hablando de la venida o del retorno de Cristo, pero por lo menos en dos aspectos básicos o fundamentales. Uno de los aspectos de la venida del Señor tiene que ver con el hecho de que Él viene por su iglesia, Él viene por nosotros. El otro aspecto es que Él viene con su iglesia y Él viene por los escogidos, que es su pueblo Israel. Es decir, sí, está bien que nosotros creemos en la venida del Señor, no obstante, hay dos eventos muy distintos que describen esa venida del Señor, ese retorno del Señor. Uno de ellos es el arrebatamiento mismo de la iglesia, cuando Él viene por su iglesia, pero otro de ellos es la segunda venida de Cristo, cuando Él viene por sus escogidos en aquel tiempo tribulacionario. Ahora, ya hemos hablado del arrebatamiento, diga, del arrebatamiento. En cuanto al arrebatamiento, la forma como quise enfocarlo en esta ocasión fue utilizando por lo menos 12 palabras o 12 términos de origen bíblico, de origen griego, que hablan de la realidad de este asunto llamado el arrebatamiento. Una de ellas fue la palabra arpazo, otra es la palabra ojarpazo, también se le llama. Otra es la palabra jaireomai, que ambos significan arrebatar, tomar, llevar a los elegidos o a los que son suyos. También hablamos de la palabra metatitemi y la palabra metatesis, que significa que serán mudados, trasladados o transformados, serán llevados, transferidos, como lo fue Enoc, el tipo del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Jesús enseña sobre el arrebatamiento, ya lo miramos, un apóstol lo ratifica, y hay otros términos referentes al arrebatamiento de la iglesia. Entre ellos, además de los 4 anteriores, observamos uno que es episunagoge. Y esa palabra episunagoge es la que aparece aquí en 2 Tesalonicenses 2:1, cuando dice nuestra reunión con Él. Nosotros aspiramos y esperamos aquel momento glorioso en el cual nuestra reunión con Él se dará por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ese episunagoge, esa reunión, esa asamblea, es cuando el Señor lleva a los suyos. Ya hemos explicado, solamente estoy haciendo un recuento para poder llegar al punto de hoy. También está otra sexta palabra, que es la palabra aiasó, y es una palabra que aparece en 1 Corintios 15, 51 al 53, y se refiere a cuando seremos transformados. También está la expresión que el Señor se presenta a la iglesia a sí mismo. Eso habla del arrebatamiento. La novena es la palabra atraer a sí mismo, que también es otra forma de hablar del arrebatamiento. El Señor dice que Él sería levantado, no solamente de la tumba, sino que usa la palabra griega upso, que significa levantar, ensalzar y exaltar. Y así como Cristo fue levantado, fue arrebatado, fue trasladado, la iglesia le espera ese mismo destino, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Aleluya. Pero también existe otra palabra, que es la palabra helko, que es arrastrar o sacar hacia Él con poder. Por eso dice que a todos atraeré a mí mismo. Eso es la idea del rapto, sacar con poder o con fuerza. Todo esto lo habíamos mirado y quiero en un momento leer unas escrituras al respecto de la identidad de Cristo con la iglesia en cuanto al arrebatamiento se refiere. También hablamos de que el arrebatamiento se conoce como ese momento en el cual el Señor nos libra de la ira venidera. También el momento que en la palabra número 11 era ekpeugó. La palabra ekpeugó es una palabra que significa escapar o evitar. Dice que seamos tenidos por dignos de escapar del momento, de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. También utilizamos la palabra número 12, que es la palabra ser tomados, de las que
La palabra griega es paralambanó, que significa recibir, llamar próximo, junto a él o al lado de él. Y ahí está esa escritura, y en el mensaje anterior lo habíamos explicado. Hoy quiero enfocarme en dos palabras más que no había mencionado en el mensaje anterior. Es decir, todas las palabras, cuando usted escucha el mensaje, se da cuenta que es una forma de demostrar bíblicamente por qué nosotros sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia como un hecho real y como un hecho verídico para la iglesia. ¿Cuánto lo creemos así? Ahora, un detalle que quiero mencionar es que algunos hacen alusión a tres personajes. Uno de ellos es John Nelson Darby, que vivió en 1800. Otro de ellos es una mujer llamada Margaret MacDonald, que vivió en 1864, nació en esa temporada y vivió en esas temporadas. Y otro de ellos es un predicador llamado Edward Irving, que vivió en 1792 hasta 1834. Estos personajes contemporáneos hablaron sobre algo que se llama el rapto de la iglesia. No obstante, algunos dicen, ustedes creen una falsa doctrina, incluso algunos dicen una doctrina diabólica, cuando creen que un día la iglesia va a ser raptada o va a ser sacada o va a desaparecer de este mundo. No obstante, estos personajes, aquella mujer Margaret MacDonald o John Nelson Darby o este predicador Edward Irving, no era que enseñaron algo diabólico, al contrario, lo que ellos creían era algo que ya previamente se había enseñado en la palabra del Señor, y nuestra fe no está puesta en ellos, sino en lo que ya Dios nos enseñó a través de profetas, a través de ejemplos verídicos como Enoc, a través de profetas como David, como Malaquías, como Isaías, que hablaron del arrebatamiento, a través de la enseñanza misma de Jesús que habló del arrebatamiento, a través de la confirmación de los apóstoles que hablaron del arrebatamiento, y a través de los ejemplos en la Biblia que hablan del arrebatamiento. Es decir, no es una teoría como pretenden algunos mencionarlo, sino una realidad escritural que nosotros estamos esperando y nos estamos preparando para ello. ¿Cuántos en esta noche alaban al Señor? Esta hora, dele gloria a Dios. Amén. Ahora, como mi propósito es dar por lo menos algunas bases bíblicas desde un punto de vista mucho más sustentado y profundo, y a la vez de alguna manera interpretativo, exegético, y a la vez hermenéutico, práctico, entonces lo que voy a hacer con la ayuda de Dios es tomar dos expresiones que me llamaron mucho la atención de un pastor que a la vez es escatólogo, el pastor David Zúñiga. Estos dos términos, la verdad, él mismo en la enseñanza dice, probablemente muchos no lo hayan visto así. Cuando hice o sometí análisis, esas dos expresiones de verdad tienen un asidero muy fuerte y bíblico. Y aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 agregaríamos dos términos más, además de todos los anteriores, desde harpazo, haireo-mai, todos los términos, que más que aprender esos términos, todos hablan de exactamente el mismo evento con diferentes palabras, llámense transformados, trasladados, arrebatados, todos hablan del mismo evento, atraer hacia él, llevar hacia él. Incluso Juan, en Juan capítulo 4 versículo 1, utiliza la expresión sube acá. Todo eso habla sobre el arrebatamiento. Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 hay un texto que muy popularmente ha sido entendido de una manera como la voy a mencionar. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Si usted leyó el versículo 1, aquí está hablando de la venida del Señor, pero también está hablando del arrebatamiento, de nuestra reunión con Él, el episinagoge, que es nuestra reunión con Él. Pero en el texto 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no ocurrirá la venida del Señor en su primera fase, el arrebatamiento, la episinagoge, cuando Él se lleva a su iglesia, o en su segunda fase, la segunda venida, cuando Él viene con su iglesia para establecer juicio. No ocurrirá eso, dice claramente, sin que antes venga un evento al que se ha traducido en versión Reina Valera como apostasía. Diga, apostasía.
No obstante, cuando usted investiga el término apostasía, tiene varias connotaciones, varias significaciones, pero apostasía dice que cuando ocurra un evento llamado apostasía, en ese momento dice, una vez que ocurra una apostasía, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Me puse a la tarea de corroborar esta información. El verdadero sentido de la palabra traducida aquí como apostasía, en la mayoría de Biblias, proviene del griego apistemi, y esa palabra o término griego apistemi es una palabra muy significativa, porque generalmente se ha dicho que el arrebatamiento tiene que ver con el momento en que el Señor se lleva a su iglesia, y que aquí este versículo nada tendría que ver con la iglesia, porque está hablando de apostasía, y apostasía, ya incluso dimos una serie sobre apostasía, generalmente significa alejarse o apartarse de la fe o de la doctrina. Pero aquí realmente el sentido del término apistemi, cuando usted investiga en un diccionario bíblico de Strong, de palabras bíblicas griegas o hebreas, usted encuentra que apistemi significa irse, partir o salir. Irse, partir o salir. Incluso ya habíamos hablado de otra palabra griega, que es la palabra apiemi, cuando dice que algunos serán dejados, apiemi, los que se quedan, y los que se van, los que son tomados para lambanó. Pero acá hay una palabra que es la palabra apistemi, que significa irse, partir o salir. Ahora, esto no en el sentido, y esto es muy interesante, no en el sentido de apartarse de una doctrina, que es otra connotación, sino que apostasía en el sentido literal del término implica salir, irse o partir de una posición en la que se encontraba anteriormente. Ahora, ¿de qué está hablando entonces realmente? El texto dice que no vendrá el Señor, no aparecerá el Señor y no se llevará o no sucederá la manifestación mejor del anticristo, de este personaje al que aquí en el texto 3 le llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, sin que antes algo haya salido de esta tierra, sin que antes algo haya sido sacado de esta tierra. La palabra salirse, irse, partir, habla literalmente, diga, de una salida. Dígalo otra vez, de una salida. Y si nosotros somos conscientes espiritualmente hablando, la iglesia va de salida de este mundo. La iglesia no se queda en este mundo. La iglesia va a partir de este mundo, va a irse de este mundo, va a salir de este mundo. En otras palabras, el término partida aquí está indicando, o apostasía, que es la mejor palabra, la palabra sería apistemi, más que traducirlo como apostasía, la mejor traducción sería antes de que venga una salida o que aparezca un irse, un partir. Ahora, el mismo contexto nos va a explicar qué es lo que tiene que partir para poder manifestarse el anticristo. Ahora, algo que quiero mencionar, porque este punto no quiero enfatizar tanto en él, porque hay mucho más que mencionar. Esto bien aplica al momento en que llegue el apistemi de la iglesia. ¿Qué es un apistemi? Es el momento de la salida de la iglesia, es el momento en que la iglesia va a ser sacada o va a partir de este mundo. El texto habla de una salida, habla de una ida, habla de una partida que debe ocurrir antes de que se manifieste el hombre de pecado. Nosotros creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no pasará por la gran tribulación. Y para que eso suceda, es decir, para que el hombre de pecado se manifieste, el texto dice y transmite en el idioma apistemi griego original, está transmitiendo la idea de que algo debe partir de este mundo. Algo debe salir de este mundo. ¿Y sabe qué es realmente a lo que se está refiriendo? Es al momento en que ocurra una apistemi de la iglesia, es decir, que salga la iglesia, cuando ella parta, cuando ella salga, cuando se vaya la iglesia de este mundo vía arrebatamiento, solo allí se manifestará el hijo de perdición, el anticristo. En otras palabras, la iglesia debe ser consciente que hay un poder extraordinario dado por Dios a la iglesia, de manera que el anticristo no se manifiesta de manera descarada y abierta
nada mientras la iglesia esté en este mundo. Cuando la iglesia apistemi, cuando la iglesia parta, salga, Él se manifestará. Ahora, ese aspecto se está refiriendo literalmente que solo allí se manifestará el hijo de perdición, el anticristo, cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia parta, cuando la iglesia salga en una epistemi de este mundo, ocurrirá la aparición abierta y descarada de este malvado personaje. Así que el texto se podría leer de esta manera, 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el apistemi. La palabra griega para apostasía, que la tradujeron así ahí, es la palabra apistemi. En otras palabras, está haciendo alusión a un acto de que la iglesia va a ser sacada de este mundo, va a salir de este mundo, se va a ir de este mundo, va a partir de este mundo, y no por su propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo de Dios dentro de esta iglesia. Vivamos o muramos, vamos para el cielo vía apistemi, vía arrebatamiento. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta noche? Aleluya. Ahora, por otro lado, este mismo pastor escatólogo da un análisis interesante que ya este es más conocido, y voy a también a tomar aquí mismo en el texto, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde leímos, dice literalmente que ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se debe manifestar en este caso? Este hijo de perdición, el misterio de la iniquidad, el anticristo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice algo muy poderoso. Dice, sabéis vosotros lo que lo detiene. Es decir, ya todo está preparado, y sobre todo en la época que vivimos nosotros, vivimos en una época donde todo está muy orquestado para, hablándose gubernamentalmente, así como están las cosas, asuntos de guerra y todo, siempre apunta hacia lo mismo. Todo es un pretexto de la agenda anticristo para lo mismo. Todo el mundo dice, necesitamos un gobierno mundial poderoso, algo que tenga un control mucho más allá de que algo solo territorial, sectorial, porque unos, los más grandes, abusan de los otros, dicen ellos, no se dan cuenta que todo apunta a un sistema diabólico, una hegemonía, una dictadura mundial de un ser perverso. Pero este ser perverso no puede actuar en cabalidad o a totalidad mientras la iglesia esté en este mundo. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos aprender a hacer uso del poder y las armas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. Hermanos, no hay nada más poderoso que una iglesia que se doblega delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y empieza a hacer uso de la oración, del ayuno, del clamor, del ruego. Eso es algo que no hay arma nuclear más poderosa que la oración genuina de la verdadera iglesia del Señor. Ya lo comprobamos en el 2019, casi terminando. Estuvo a punto de levantarse una mega guerra. Hoy en día muchos preocupados por el asunto de Rusia y Ucrania, y no es para menos, pero ya hubo un momento de una amenaza de gran hecatombe cuando habían dilemas entre Irán y Estados Unidos, y eso es otro asunto bastante delicado, pero Dios de alguna manera puso como permitió que pasen cosas en el mundo, como todo lo sucedido en el 2020, para que de una u otra manera se detuviera todo este asunto. Pero todo eso ya está previamente profetizado en las Escrituras. No obstante, para que este ser se manifieste, aquí el texto dice, número 1, lo que lo detiene. Número 2, en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Diga, ¿quién al presente lo detiene? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En otras palabras, hay algo que detiene el misterio de la iniquidad. Hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado, de este gobernante mundial de hegemonía política, pero también diabólica. Lo que detiene ese actuar es que hay un poder extraordinario en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero note lo siguiente, ahí dice algo interesante, lo que lo detiene
Hay quien al presente lo detiene, pero dice hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Si a usted le da pavor y terror de lo que pasa con Putin, usted no sabe el poder que realmente tendrá el anticristo. Putin no le llega ni a los tobillos al poder del gobernante mundial que vendrá. Ninguno, ni el personaje de China, ni el personaje de Estados Unidos, ninguno de ellos, porque estamos hablando de un poder que será una fuerza global. Estamos hablando de algo mucho más terrible, hablándolo tanto militarmente y sobre todo por el origen de este ser, que es un ser humano de carne y hueso, pero con una posesión diabólica de alto nivel. En otras palabras, estamos hablando de que hay un poder extraordinario en la iglesia del Señor. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Es lo único que detiene el accionar directo de las tinieblas en este mundo. Ahora, usted debe hacer un análisis bien sincero, y es: sí con la iglesia, sí con oración, sí con ayuno, sí con Espíritu Santo, sí con el cuerpo de Cristo en la tierra, se ve el accionar del misterio de la iniquidad ya. Imagínese cuando la iglesia sea quitada. Ahora, si usted busca algo, no le voy a pedir que busque todas las escrituras, porque son varias, pero aquí hace un énfasis en la expresión lo que lo detiene, quién lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, según Mateo 16:18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, está hablando, diga, de la iglesia. ¿Qué dice de la iglesia? Que hay poder dado por Dios para la iglesia, y la iglesia tiene un poder dado por el Señor de impedir el accionar del misterio de la iniquidad, o sea, de las puertas del Hades, mientras la iglesia está funcionando. ¿Por qué muchas veces el enemigo ha tomado tanta ventaja? Porque la iglesia no está operando como debe operar. Pero cuando la iglesia despierta, cuando la iglesia abre los ojos, cuando la iglesia se empieza a enterar de lo que está pasando, y en lugar de dar el grito de desesperación, empieza a dar el grito de la oración, de la intercesión, hermano, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a un reino terrenal, sino al reino más grande de todo el universo, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuántos se alegran por eso, pero yo doy gloria a Dios que aunque el mundo está hecho triza, el reino de esta iglesia sigue firme. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta noche? Aleluya, aleluya. Ahora, muchas veces se ha relacionado, según este pastor y escatólogo David Zúñiga, a la iglesia como en sentido femenino, la iglesia. No obstante, también debe entender que la iglesia no está ni en sentido femenino ni en masculino. En la Biblia aparece también en un sentido como él. Por ejemplo, en Efesios 2:15, la iglesia tipifica un solo y nuevo hombre. Dice la Biblia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La iglesia es, diga, un solo y nuevo hombre. En Efesios 4:13, la iglesia tipifica un varón perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 1 Corintios 12:12 dice, y en el versículo 27, la iglesia tipifica otro él, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También se relaciona en sentido masculino porque somos el templo. Dice, ¿no sabéis que sois el
templo. Ahora, desde esa perspectiva, el anticristo solo podrá manifestarse abiertamente en su reinado bestial cuando lo que lo detiene, cuando el que lo detiene, cuando quien lo detiene sea arrebatado de este mundo, sea quitado de este mundo, o hasta que él sea quitado de en medio. La pregunta es, ¿cuál es ese él? Diga conmigo, la iglesia. Una vez más, diga conmigo, la iglesia. Ahora, hasta que él se ha quitado de en medio, ese él habla de ese varón perfecto, habla de ese templo, habla de ese cuerpo, habla de ese nuevo hombre. En otras palabras, aquí en la tierra el Señor tiene un cuerpo que Él mismo compró a precio de sangre preciosa. Y hermano, antes de que este ser, y esto así como va, está muy acelerado el asunto, hasta que este ser aparezca, la iglesia primero tiene que ser quitada de este mundo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermano, hay algo grande en la iglesia, de manera que mientras esté en el mundo, el anticristo, aunque quiera, no puede soltarse ni aparecer abiertamente hasta que él se ha quitado de en medio. Porque mientras cuando el anticristo, este político y gobernante mundial, hable, ya todo el mundo, la mayoría dirán, así es, como él dice, y dígalo tal como él es. Pero cuando está la iglesia, cuando oye un mensaje que es antimoral, antivida, antidios, antifamilia, anticristo, siempre la iglesia se va a levantar firme y va a decir, no importa quién lo diga, si la Biblia no lo dice, no lo aceptamos y no nos sometemos a eso. Pero el mundo sin el cuerpo, sin la iglesia, se rinde al discurso de este personaje que según Daniel incluso será un homosexual. Así que mis amados, ya nosotros hemos tenido una prueba de lo que es una persona según ellos que se identifica así como alcaldesa principal de una de las ciudades más importantes de nuestro país, la más importante, que es la ciudad de Bogotá. Así que ya no es de asombrarse que hoy en día llegue a ser un líder mundial, alguien que según Daniel no gusta del amor de las mujeres. Ahora, noten lo siguiente, así que el anticristo no podrá manifestarse en su reinado bestial, mientras que lo detiene, o quien lo detiene, o hasta que él sea quitado del mundo. Ese él es el cuerpo de Cristo. Diga, cuerpo de Cristo. Diga, templo del Espíritu. Diga, nuevo hombre. Diga, varón perfecto. Diga, la iglesia. Así que el cuerpo donde habita el poder más grande que hay en la tierra, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando Él se ha quitado. No el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo seguirá vigente acá, pero el cuerpo, cuando el cuerpo se ha quitado, ese Espíritu Santo es lo que nos da esperanza de gloria. Dice que el mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu nos resucitará si hemos muerto. Y dice el Señor que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, por eso es que en el pentecostalismo no es un capricho de que se le insiste que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Es una necesidad de salvación. Si usted solo se ha bautizado, le hace falta lo más importante, y es el poder del Espíritu Santo de Dios ardiendo en su vida, porque sin ese Espíritu Santo hablando nuevas lenguas y viviendo una vida bajo el fruto, no podemos ser arrebatados, no podemos ser transformados y no podemos ser resucitados si hemos muerto antes del arrebatamiento. Diga conmigo, necesito el Espíritu Santo. Así que Efesios 3:10 al 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de ese cuerpo, a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, la iglesia no está solamente para dar 3 o 4 palmas en un culto. La iglesia no está para hacer una que otra celebración. La iglesia está para que haga oposición al misterio de la iniquidad aquí en la tierra. Por eso es que le es tan incómodo, por eso le llaman los retrógradas, los fundamentalistas, los anticuados, la gente que según ellos no respeta los derechos humanos, pero no se dan cuenta que la iglesia está aquí para decirle no a la tiniebla, no al misterio de la iniquidad y a proclamar el mensaje de salvación, de vida en el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero teniendo en cuenta eso, una vez que he hablado del arrebatamiento, porque no puedo hablar de diferencias si por lo menos usted no tiene una idea, por lo menos somera, de lo que es el arrebatamiento. Ya hemos dado al menos 14 expresiones bíblicas, un tipo, hemos hablado de 2 profetas antiguotestamentarios que hablaron del arrebatamiento, hemos hablado de Jesús, un apóstol, hablando sobre el arrebatamiento. Así que ahora voy a pasar a hablar un poco sobre de la segunda venida. Diga, de la segunda venida. Solamente con analizar la terminología bíblica que se usa para hablar del harpazo o del arrebatamiento, en comparación con la segunda venida, ya usted estaría supremamente claro en que no es el mismo evento. Es la venida del Señor en 2 etapas, en 2 fases. Primero por su iglesia, pero no viene a este mundo. Y segundo con su iglesia, pero viene a este mundo a establecer su reino milenial. Ahora, de la segunda venida. Haciendo un análisis de los términos etimológicos usados en la Biblia para referirse a la segunda venida literal de Cristo, podemos notar que hay claramente 2 aspectos en su venida. Diga, primero, diga el arrebatamiento de la iglesia. Diga, segundo, diga su regreso en gloria con la iglesia. Ok, entonces primero está el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él viene por su iglesia, y segundo, en su regreso con su iglesia y sus cortes angelicales, de las que el profeta Enoc observó, y él decía, yo vi al Señor, según Judas, descender con su santa decena de millares. En otras palabras, este asunto del arrebatamiento, no solamente Enoc lo vivió, sino que también lo anunció, lo predicó, a él se lo revelaron. Por eso Judas habla de la profecía de Enoc basado en la segunda venida y también el momento cuando vino por él. Ahora, ahí dice Hebreos que a él se le dio testimonio de haber agradado a Dios. Él recibió un anuncio. En otras palabras, un detalle importante a tener en cuenta es que el arrebatamiento de la iglesia es algo que no puede ser oculto para la iglesia. Es decir, la iglesia debe saberlo. Lo que no sabemos es el momento, porque es un evento inminente. Diga, inminente. No obstante, sí hay un detalle muy curioso y es este. Primero, venida por sus santos, la iglesia. A esto se le llama el harpazo. Es el arrebatamiento. Ese es un encuentro privado. Es un encuentro secreto, aunque a muchos no les guste, secreto en el cielo, de Cristo con los salvos como iglesia, que le verán porque andaban en paz y santidad. Hebreos 12:14 dice, sin paz y santidad, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para verle a Él como el esposo, para ir a las bodas del Cordero, deben vivir en santidad, paz y santidad. Hebreos 12:14. Primera Tesalonicenses 4:17 al 18 habla de ese arrebatamiento. Pero la segunda es la venida con sus santos, la iglesia, y para reunir a sus escogidos, o sea, los santos de la gran tribulación. La segunda venida propiamente dicha aparece con otras palabras. Por ejemplo, cuando se habla de la segunda venida, de la misma manera como hablé por lo menos 12 términos o 14 referentes al arrebatamiento, voy a tomar otros términos referentes a la segunda venida. Uno de ellos es la palabra griega epi.
La palabra griega epi aparece en Mateo 24, 30 al 31, donde utiliza el término viniendo, viene, sobre o en. Mateo 24, 30 al 31. Leo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay una gran distinción entre el arrebatamiento, y es que los que lo ven se gozan porque estarán con Él por todos los siglos de los siglos. Pero la segunda venida propiamente dicha, los que lo ven se lamentarán, porque habrá pavor. Imagínese usted, esto no será algo ficticio, será algo mundial. Y hay gente que dice, pero ¿cómo lo van a ver en todo el mundo? Hoy en día, a través de toda la internet, toda la tecnología, usted puede ver el mismo evento en cualquier lugar del mundo. Podrán verlo en todo el mundo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amados, el arrebatamiento para la iglesia es motivo de gozo, de alegría, de esperanza. Será un encuentro majestuoso. Pero la segunda venida será una aparición espantosa para los que se quedan aquí en la tierra. Será el momento de mayor lamentación, dice, todas las tribus de la tierra. De alguna manera servirá el asunto del globalismo para que a través del mismo globalismo, sistema diabólico, a través de ese sistema literalmente, ese sistema de alcance a todo el globo, de alcance a todas las personas, servirá para mostrar la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Diga, gran gloria. Ok, solamente con eso ya nosotros podemos entender un detalle muy importante, y es que mientras que el arrebatamiento, que es la venida por su iglesia, produce gozo, la segunda venida, que es la segunda venida con su iglesia, produce terror a los de aquí de la tierra. Y no es para menos. Si hoy en día se asustan con una amenaza de guerra con un país poderoso, apoyado por otro país superpoderoso humanamente, China, Rusia, se asusta el mundo entero, porque obviamente hay nexos. Colombia tiene nexos con Estados Unidos tiene nexos con Ucrania. Esto afectaría el globo, pero si eso le produce susto, pavor, cuanto más saber que hay una señal que no podrá controlar armamento humano. Ya han destruido bases antimisiles en Ucrania. Eso se puede lograr. También algunos de Rusia pueden perder, es decir, ellos no son infalibles, pero el punto es que este que desciende sí que es infalible. Nadie lo podrá derrotar, nadie lo podrá detener. Un meteoro lo podrán tratar de detener, pero a él nadie lo puede detener. Eso sí que es motivo de pavor. Así que la gran diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida comienza allí, en que para la iglesia produce gozo, pero para el mundo confusión. Por eso ya está, incluso cuando yo empecé mis primeras investigaciones sobre este asunto de la ufología, que me gusta investigar, tenía como 10 años. En esa época yo iba a la biblioteca, cuando podía ir, la de aquí de Pasto, iba, buscaba, sacaba copias. No había en esa época el internet, la facilidad de investigar de esa manera, y encontré una cantidad de material que me llamó la atención en esa época. Tal vez en otros países más desarrollados tenían más acceso a otras formas de información, pero encontré como ya desde esa época, estoy hablando de más o menos 24, 20 años antes, y estoy hablando de que ya en esa época habían listados de religiones, sobre todo en los Estados Unidos, que creen como parte de su fe, como parte de sus experiencias, en lo que le llaman el momento en el cual los seres ovnis o extraterrestres, que le llaman, van a venir por una gran parte del mundo y se los van a llevar de esta tierra.
La Biblia lo hablaba hace miles de años, por lo menos desde el Génesis, más de 3500 años, un momento en el que en figura alguien podía ser sacado de esta tierra, como Enoc. Pero vemos que ellos hablaban no como un asunto como lo presentan en los canales hoy en día, solo como un asunto meramente científico, sino que ellos lo veían como un asunto de fe. Y hay religiones enteras que están creyendo y están esperando que un día, no muy lejano, los extraterrestres de cualquier orden, aunque ellos dicen, los califican, los grises son malos y hay otros que son buenos, pero todos ellos no son otros que demonios materializados para manipular la humanidad. Y la gente está esperando que los extraterrestres se los van a llevar, mientras que cuando el arrebatamiento real ocurra, van a salir de las tumbas, van a salir transformados los que estén vivos. La iglesia estará en gozo, pero el mundo entrará en confusión. Y es allí, si usted hace un análisis real, usted debe darse cuenta que detrás de esa teoría, de eso que se llama la panspermia, que es que el ser humano es resultado de unos seres extraterrestres que pusieron semillas de vida aquí en la tierra, y que los seres humanos solamente son como una especie de creación de ellos, así que ellos tienen el poder de venir y sacarlos en algún momento. El mismo anticristo y todo su sistema está detrás de todo ese engaño. Y cuando usted ve ese asunto, usted dice, Dios mío, el enemigo siempre quiere salir adelante, pero hay un Dios que siempre todo lo tiene bajo control. Y cuando la iglesia desaparezca de este mundo, la explicación global será, se lo llevaron, se cumplió. Por eso hoy, hace algún tiempo ya, los mismos Estados Unidos reconocieron la existencia de ovnis y de seres llamados de otra dimensión. Ya lo reconocieron, ya no es un asunto. Dicen que mucho tiempo algunos decían que era un ridículo hablar de eso, pero nosotros sabemos quiénes realmente son. Desde el Génesis capítulo 3 aparece un ser materializado al que se le llama la serpiente, y algunos le dicen un reptiliano, pero es un ser demoníaco. Es Satanás realmente. Así que esto nosotros debemos saber, que a la iglesia verdadera, hermano, al que no tiene el Espíritu de Cristo, cualquier demonio le hace abducción y se lo lleva. Pero al que tiene el Espíritu de Cristo, el único que lo saca de este mundo es el mismo Espíritu Santo de Dios que lo compró. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Alguien que dé con fuerza ese aplauso a Dios y diga: mi cuerpo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Y bueno, para enfocarnos en este aspecto, mientras que en el arrebatamiento para la iglesia hay gozo, en el mundo hay confusión. Esa confusión viene aquel que aparece en Apocalipsis capítulo 6, que viene como un caballo montado en un caballo blanco y viene a ofrecer paz supuestamente a este mundo. Y no es solo paz social, política, sino también psicológica al mundo. Y dice: yo tengo la respuesta en mi sabiduría, yo tengo la respuesta a sus preguntas. Es por eso que hoy no hay un solo político al que el 100% le crea. No hay uno solo, además que cada día pierden más la credibilidad. Pero no hay uno solo al que el 100% le crea. Este personaje será seguido por la mayoría, pero aún él no tendrá un 100% de credibilidad. Ya explicaremos más adelante los santos de la gran tribulación. Gente que no le comerá cuento al anticristo. Ahora, si usted observa este asunto, usted ve que hay varios términos, y uno de ellos es ese, el término epi, cuando él viene. Y ahí está la diferencia. En el arrebatamiento hay gozo para los que son llevados al cielo, pero en la segunda venida hay pavor para los que estén aquí en la tierra viendo la segunda venida. Por otro lado, hay otros términos para referirse a la segunda venida visible y pública. Número 1, diga parousia. Yo sé que voy a utilizar, y tengo que hacerlo, porque sé que hay gente que escucha con profundidad y gente que lo único que muchas veces entran es a criticar a las transmisiones o a las predicaciones y creen que saben bastante. Entonces se requiere explicarle para que ellos mismos busquen y corroboren y se den cuenta que es verdad. Una de las palabras es la palabra parousia.
La palabra parousia viene de parusía, de ahí viene el término parusía, que significa venida, advenimiento, presencia visible, llegada o estar presente. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, ahí en Segunda Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida, a la aparición, a la llegada, a la parusía o a la parousia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no haremos énfasis en la congregación con Él, sino en la parusía. La parusía es cuando Él vendrá literal y física y corpóreamente a este mundo por segunda vez. Pero mientras que en su primera venida vino como el abogado, en su segunda venida viene como el juez. En su primera venida vino como el cordero, pero en la segunda viene como león. Hermano, Él viene para establecer juicio en este mundo. Ahora, la palabra parusía hace énfasis, al igual que epi, en la venida visible de Dios. Mientras que el arrebatamiento no es visible para todo el mundo, solo para los que le podrán ver. Por eso dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor allá como Salvador. Pero sí llegará un momento donde todos lo verán, pero ya no como el Salvador, sino como el juez. Ahora, hay otro término que es la palabra erchomai. La palabra erchomai aparece en Apocalipsis 1:7, que es viene o venga, y aparece en Mateo 25:31 también. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene, o sea, he aquí que erchomai, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ahí es donde algunos entonces que creen que arrebatamiento y segunda venida es lo mismo, no pueden explicar eso. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es un momento donde solo los salvos le verán, mientras que la segunda venida es el momento donde todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, o erchomai, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay otra palabra que es la palabra epipaneia. La palabra epipaneia viene de epifanía. Y la palabra epifanía no es lo que dice el catolicismo, que los magos, no tiene nada que ver con eso. La palabra epifaneia o epifanía griega, que aparece en Tito 2:13, habla de aparición, de manifestación, de resplandor o de apariencia visible. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento. Pero luego dice, y la epifaneia, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amado, la iglesia espera la esperanza bienaventurada, pero también será partícipe desde arriba de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero también es Salvador. Y en el arrebatamiento vamos a la esperanza bienaventurada, pero en la segunda venida venimos con Él en la manifestación gloriosa. ¿Cuántos dicen aleluya? La siguiente palabra es una palabra griega que es panero, con P y H, panero, y tilde la última O, 2O, panero. Esa palabra panero significa o se traduce como faneró, también le llaman la fanerosis de Cristo. La palabra faneró implica aparecer o manifestarse. Todo habla de lo mismo, al igual que arrebatamiento. Arpazo habla de lo mismo, ayazó habla de lo mismo, es decir, es el mismo evento. Acá es el mismo evento, la segunda venida, pero con diferente nombre, y este es faneró. Faneró, segunda venida en gloria con sus santos. Se refiere a la aparición que puede ser vista pública o exteriormente, hacer patente, es lo que significa la palabra manifestar, hacer notorio, visible y manifiesto. ¿Dónde aparece? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, dice amados. ¿Cuántos amados hay aquí? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, paneró, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
En otras palabras, el Fanero es el momento en el cual la iglesia aparece semejante a Él en cuerpos de gloria en su segunda venida. Hay paralelos reveladores aún en los eventos de las manifestaciones iniciales de la vida de Jesús en su primera venida a esta tierra, y voy a mostrárselos brevemente para que usted entienda que todo en el Señor es tan detallista, tan minucioso, tan perfecto en sus eventos, en sus profecías, en su palabra, que todo de una u otra manera habla a futuro. Por ejemplo, algo interesante en la vida de Jesús en su primera venida a esta tierra, hay algunos eventos que nos ayudan a ver que así mismo será cuando Él regrese en su postrera venida, la cual se la dará en 2 etapas realmente. Es decir, en su primera venida hubo 2 manifestaciones interesantes cuando Él vino por primera vez a este mundo, y eso es un fiel reflejo de lo que ocurrirá cuando Él venga en su venida postrera. Primero aparecerá y luego aparecerá con su iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, en su primera etapa de su venida, que es el arrebatamiento de la iglesia, y en su segunda etapa de su venida, que es el retorno de Cristo o la segunda venida, hay unas diferencias muy interesantes que se las voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, en la primera venida, o sea, cuando Él vino por primera vez a este mundo a través del nacimiento virginal y sobrenatural, la primera venida hubo una primera manifestación secreta y selectiva. Es decir, en esa primera ocasión Él no se mostró a todo el mundo. ¿A quién se le mostró? Número 1, a María. Número 2, a José. Número 3, a Elizabeth. Número 4, Zacarías. Número 5, los pastores, que entre otras cosas eran sacerdotes, porque estaban cuidando los pastores, no cualquier tipo de corderos, sino los que iban a ser usados en los sacrificios, porque eso también hablaba de figura sacerdotal del que iban a nacer. También se le apareció a Simeón, aquel profeta, a Ana, la profetisa, una anciana, que ambos eran ancianos en el templo. Posteriormente, por lo menos 1 año y medio después, se le apareció a los sabios o magos, gente de autoridad. En otras palabras, en su primera venida, en su primera manifestación, Él no se mostró a todo el mundo, sino que primero a un grupo selecto, es decir, un encuentro secreto. Algunos lo vieron por allá en un humilde pesebre, otros lo vieron en un pequeño establo, un lugar sencillo, otros lo vieron en un lugar, en una casa sencilla, llegando al templo mismo cuando tenía solo 8 días de nacido. Pero todo el mundo no sabía quién era ese niño, pero los que tenían revelación sabían. Por ejemplo, María, José, sabía, los pastores, que no era cualquier niñito, sino que era Dios mismo que se había encarnado, se había manifestado en carne. Así que ellos tenían una revelación secreta de quién era Él. Pero también vienen los magos, los sabios, los magoi. Estos personajes tuvieron revelación profética. Dios mismo los guió al punto exacto donde iban a ser arrebatados, donde iban a encontrarse con el Mashiach, o con el Mesías, con el ungido, con el Cristo. Ana, la profetisa, Simeón, ellos decían: hasta que no veamos al Redentor, no vamos a morir en paz. Y cuando ya lo vieron, ellos sabían que llegó el momento de morir en paz. Uno de ellos la tuvo hasta en sus propios brazos, y fue el momento cuando consagró al Señor, cuando era un niño. En otras palabras, diga: primera venida, manifestación secreta, manifestación selectiva. Así es el arrebatamiento, un momento. Incluso hay algunos que deben entender un detalle, y es que cuando Jesús muestra en su palabra, y esto es algo delicado, se lo voy a decir rápidamente, cuando Jesús muestra en su palabra que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que primero dice que nosotros no precederemos a los que han muerto o a los que han dormido, sino que dice literalmente que primero resucitarán los muertos en Cristo, y dice luego nosotros los que vivimos. Nosotros entendemos en castellano que ese luego significa inmediatamente, en el mismo momento, pero hay algunos escatólogos bien interesantes en sus estudios que han llegado a la conclusión de que hay un luego. Ese luego significa que habrá un momento donde ya algunos habían resucitado, dando testimonio todavía como para que alguien más pueda ser alcanzado, y aún así no van a ser alcanzados. Y luego los que vivimos
Cristo seremos transformados. Lo mismo que pasó con Enoc. Enoc no fue arrebatado de manera, era inminente, pero no era de una manera que él ignoraba ese acto. Dice la Biblia que Enoc se le dio testimonio de que había agradado a Dios. Es decir, querido Enoc, queremos informarte que agradaste a Dios. Por lo tanto, vas a dejar de vivir en este mundo y el Señor te va a sacar a su casa, te va a llevar a otra dimensión. De la misma manera, queremos decirle, amados hermanos, que hay gente que tiene una revelación especial del momento exacto en el que el Señor aparecerá por su iglesia, no con una fecha, sino para ellos como un entendimiento claro de que Él viene y Él prometió que vendrá, y lo que Él ha prometido lo cumplirá al pie de la letra, de que viene. Y Él viene por los que son suyos. Él viene por los que están conectados con Él. Él viene por los que están atentos a Él. Por eso, en su primera manifestación, solo María, una mujer íntegra, José, un varón humilde, Elizabeth, Zacarías, sacerdotes, gente con linaje sacerdotal, los pastores con linaje sacerdotal, Simeón, la profetisa, los sabios entendidos en los tiempos. Es decir, no cualquiera pudo ver su primera manifestación. De la misma manera, no cualquiera podrá irse en el arrebatamiento de la iglesia. Se necesita gente que viva con linaje sacerdotal. Y hermano, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos hacemos reyes y sacerdotes. Cuando el Espíritu Santo viene, dice que seremos que los jóvenes profetizarán, verán sueños. Es decir, todo eso acoge a la iglesia en la primera venida por su iglesia. Pero en su primera venida también hubo una segunda manifestación pública y colectiva. Diga, pública y colectiva. Esto fue en Juan 1:29 al 37, cuando Jesús fue doblemente presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera venida, escasamente un grupo selecto lo pudo ver. En su primera manifestación. Pero en su primera venida y en su segunda manifestación pública y colectiva, ya Él fue presentado ante grandes masas de personas. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, de la misma manera el Señor en el arrebatamiento viene primero a un grupo selecto. Eso es lo que transmite la idea de airomai, los selectos, los elegidos, los que van a participar en el paso. Pero en su segunda venida viene una manifestación pública y colectiva, donde no todos ya tendrán esperanza, solo sus escogidos, los que estuvieron en ese tiempo tribulacionario que no es la iglesia, sino Israel y las multitudes de gentiles que hayan sobrevivido a esa hegemonía diabólica del gobierno del anticristo. Así que, mis amados, llegó el tiempo de que le digamos al Señor que necesitamos estar preparados. Quiero que allí donde está usted se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que necesitamos, diga conmigo, estar preparados. Diga conmigo, estar preparados. Yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Voy a invitarlos a este altar, a todo aquel que quiera ponerse a cuentas con Dios, doblar su rodilla delante del Señor. Un momento, mientras usted viene y dobla su rodilla delante del Señor, yo quiero que usted escuche atentamente esto. Así como en su primera venida, qué bueno que tengamos esas características. Así como en su primera venida hubo un momento donde Él se manifestó secretamente, de una manera más privada, de una manera más selectiva, a un grupo especial de gente que entendía que ese niño no era un simple niño, sino que era la esperanza que el mundo estaba esperando, que el mundo necesitaba. Y esa gente pudo regocijarse. María se regocijaba, José se regocijaba, los ancianos del templo, Simeón y Ana, se regocijaron.
También los sabios se dieron un viaje de kilómetros con el solo propósito de ofrecerle incienso, mirra y oro, hablando de que Él era oro Dios, de que Él era digno de incienso, adoración, y que Él era digno de ser ofrecido mirra, porque hablaba de que un día Él iba a derramar su cuerpo en un sacrificio por la misma humanidad. Solo gente de revelación participó. De la misma manera, yo espero de todo corazón esta noche estar hablando aquí a un grupo de personas que tengan revelación de que Él viene por su iglesia, de que entiendan que todo no es lo que está pasando en el sistema, en nuestro país o en el mundo entero. Sé que debemos seguir orando, sé que debemos seguir anunciando, seguir predicando, pero nosotros debemos ser conscientes que algo más grande que lo que está aquí en la tierra se avecina. Dice la Biblia que cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo, nos levantemos e irgamos nuestra cabeza, la pongamos en alto, porque nuestra redención está cerca. Hermano, si usted está pasando momentos de crisis, si usted sabe que lo que viene cada vez es de mal en peor para el mundo entero, debemos saber que para la iglesia hay una esperanza de gloria, y esa esperanza será vía arrebatamiento. La iglesia va a ser sacada de este mundo, pero para el mundo que se pierda viene lo peor. Pero amado hermano, que no nos pase lo de muchos que solamente tuvieron un acceso, un encuentro, se acercaron a Jesús, pero no tuvieron la esperanza de tener hoy lo que usted y yo tenemos, de que un día no muy lejano, sea que vivamos o muramos, podamos ser transformados por el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. Así que allí donde está, allí de rodillas, levante su clamor al cielo, empiece a orar con fuerza, en alta voz, dígale al Señor: Señor, yo quiero estar preparado. Sé que hay miedo, sé que hay terror en el mundo, sé que hay injusticia en el mundo, pero nosotros pertenecemos a un reino superior. Yo no sé si puedes adorar unos segundos allí donde está. Suelte su adoración, sus aplausos, su alabanza ante el Rey que vive por siempre. Él vendrá por gente que entienda que Él es Dios y le ofrezcan el oro, que Él es el Rey que debe ser adorado, y le ofrezcan el incienso de la adoración, de la alabanza, y que Él es el Dios todopoderoso que se hizo hombre y en su humanidad derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Hoy tú vives porque Él vivió, hoy tú vives porque Él murió, pero también resucitó. Hoy yo siento esta noche que alguien necesita ponerse a cuentas con Él. Pídale a Dios perdón. Ayuna y esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O es mejor un perro vivo que un león muerto. Allí donde tú estás, dile: Señor, yo no quiero quedarme. Ya tú me estás enseñando, ya tú me estás abriendo los ojos, ya tú me estás mostrando lo que viene a este mundo. Y lo que viene, si lo que ahora está pasando parece terrible, lo que viene será más difícil. Por eso el Señor tiene un plan de escape, por eso el Señor tiene un plan de arrebatamiento para los que son suyos. Yo quiero participar del arrebatamiento en el encuentro celestial con Él y de la segunda venida, pero cuando venga con Él. Mientras que para la iglesia habrá gozo en el cielo, en el mundo habrá confusión. Mientras que para la iglesia habrá gozo cuando venga con Él, en el mundo habrá pavor. Pero hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé que algunos están batallando en la carne, en sus emociones. Algunos tienen luchas en su intimidad, en su familia, en su economía, en su matrimonio. Pero hermano, vale la pena que sea lo que sea que estés batallando. No dejes de buscar de Dios, no dejes de entregarte a Dios, no dejes de buscar el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser arrebatados.
Y Shataraba. Yo siento que en esta noche Dios está aquí para obrar, para ministrar, para santificar, para liberar, para romper las cadenas. Es el nombre de Jesús en el cual hay poder. Alguien que suelte esas palmas con fuerza, abra su boca, adore a Dios, hable en nueva lengua, exalte el nombre de Cristo y recibe hoy una investidura de parte de Dios en el nombre de Jesús. Y callataraba se te debe, se te debe. Y callataraba se te debe. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y callataraba se te debe. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo sé que tú tienes un plan para llevar a los mundos ya todo lo tienes trazado. Eso es. Qué bueno que cuando ocurra el arrebatamiento te encuentre adorando, te encuentre alabando, te encuentre exaltando, te encuentre lleno de su gloria, haciendo así. Y te alaba. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Eso es, dígale, te espero Señor. Quiero vivir Señor a la expectativa de tu bendita venida. Hay poder, sí. Oh, no hay cadena más grande que el Señor no pueda romper. Y Dios está para libertarte, para soltar cadenas, ligaduras del alma, del espíritu. Lo más importante, Él es la prioridad, Él es el centro de la adoración de sus hijos, Él es la razón por la que estamos aquí y Él es la razón por la que seremos sacados de este mundo. Aleluya, aleluya. Alguien que aplauda al Señor con gratitud. Allí donde está, dele gratitud al Señor. Dígale, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias porque me estás preparando. Gracias porque me estás llevando a ser un varón perfecto, a la estatura de aquel varón perfecto. Señor, ayúdame a estar listo, sea que viva o sea que haya pasado a la eternidad. Señor, desde la tumba o desde esta tierra mientras vivimos, queremos, Señor, participar de ese momento glorioso, el momento en el que tú nos llevarás por siempre y para siempre a tu lado, en el nombre poderoso de Jesús.